Bueno, video cortito para la clase número 1. Quería presentarles un poco la definición de lo que es un conjunto. ¿Qué es un conjunto? En definitiva, es un concepto muy intuitivo. No necesita demasiada definición. Es un conjunto de elementos, simplemente, o un grupo de elementos, para no usar la misma palabra que define este aspecto. La realidad es que cualquier grupo de elementos que pueden ya, repito, tener o no características, en este caso en común, se lo define como conjunto. Podemos tener un grupo de elementos que realmente no tengan absolutamente nada que ver, lo que sí nos va a dar mucho trabajo definir ese conjunto. En general los conjuntos se pueden definir más fácilmente justamente por las características en común que tienen. Es decir, si yo digo Marte, Júpiter, Saturno, Venus, bueno, el Sol, la Tierra, estoy hablando justamente de nombres que se le han dado a planetas del sistema solar. Por lo tanto, si yo tuviese que definir o comprender con un lenguaje simbólico de qué se trata ese conjunto, y bueno, es muy fácil, digo, es el conjunto de los planetas del sistema solar. Y alguno me dirá, bueno, pero no dijiste todos. Bueno, justamente, no dije todos los planetas del sistema solar, simplemente dije un grupo reducido de planetas, por lo tanto no es el conjunto universal de planetas, simplemente es un subconjunto de el total de los elementos de los planetas. Y bueno, fíjense ahí que empezamos a jugar un poco ya con cuestiones que están un poco más avanzadas. Y decir, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay un conjunto, ¿puede haber un conjunto adentro de otro conjunto? Sí, eso se llama entonces subconjunto. Quiere decir que el subconjunto, por definición, pertenece al conjunto mayor. Y entonces alguien preguntará, bueno, ¿pero pueden tener características comunes? Sí o no. Recordemos que inicialmente habíamos dicho que los elementos de un conjunto podían tener características o no en común, pero lo más frecuente que si yo necesito definir, repito, por comprensión un conjunto, es anclarme en las características comunes que tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les digo 1, 2, 3, 4 y 5, como aparece acá justamente en la guía, ¿sí? Fíjense, acá tengo el conjunto B, acá dice Macana, ahí está, vamos a ver, el conjunto B, que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y bueno, aparentemente ese conjunto se caracteriza por cierta cantidad de números naturales. ¿Y por qué digo números naturales? Y porque son números que pertenecen al conjunto de aquellos números que me sirven para contar cantidades. Bueno, alguno me dirá, pero ese conjunto B es un conjunto incompleto porque le faltan números. Faltaría el 6, el 7, y bueno, es un subconjunto del conjunto total de los números enteros. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que el conjunto B pertenece al conjunto mayor de los números naturales. ¿Sí? Pero todo esto lo estoy explicando con palabras. ¿Cómo puedo hacer yo entonces para explicarlo en forma más sistemática, en forma más simbólica, si se quiere, utilizando cuestiones matemáticas? Y bueno, para eso me tengo que valer de todos los símbolos que vimos en el capítulo, en el video anterior o que están en la parte superior. ¿Sí? Acá hay un montón de símbolos, como pueden ver, que está en la página anterior, que me van a ayudar, estos símbolos, a definir a través de símbolos matemáticos este conjunto que va de 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pero ¿cómo lo puedo definir? Y voy a decir, y estos acá por favor no se compliquen, esto siempre se repite de la misma manera, se dice que el conjunto B
es igual, y acá abrimos una llave. Esto, les repito, es código, esto se hace siempre, no le busquen mucho la explicación, y se pone x tal que x, y acá sí, se define el conjunto diciendo que x, que es cualquiera de los elementos, y acá donde empieza el concepto de variable, que x pueda subir cualquiera de las, puede representar, mejor dicho, cualquiera de los elementos del conjunto B, siempre y cuando pertenezca a los números naturales. Y esa n que pongo ahí es el nombre que tiene el conjunto de los números naturales. Pero yo con esto no puedo dejarlo así como está. Tengo que seguir un poco más porque está bien. X pertenece al conjunto de los números naturales, pero yo acá no tengo todos los números naturales. Tengo solamente del 1 al 5. Entonces tengo que decir y, por eso pongo esta B invertida. Vamos a hacerlo bien porque no se va a entender. Voy a ampliar un poquito. Y X es menor a 5. Entonces ya lo sé. ¿Esto qué me quiere decir? Primero que X pertenece al conjunto de los números naturales. Recordemos que el conjunto de los números naturales es un conjunto que va del 1 hasta el más infinito. Y además, por eso aparece esta I acá, esta I que aparece acá, X es menor que 5. ¿Sí? Entonces yo voy a tener números que van a ir desde el 1 hasta el 5. Acá, para terminar y hacerlo correctamente, x es menor e igual a 5, porque el 5 está incluido dentro del conjunto, ¿sí? Bueno, entonces vimos las dos caras de la definición de un conjunto. Primero y principal, un conjunto tiene que ser un grupo de elementos. Puedo tener un conjunto, y acá vendría la otra pregunta que termina por desbancar la definición definitivamente. ¿Puedo tener un conjunto que no tiene elementos? Sí. El conjunto que no tiene elementos se llama conjunto vacío y se simboliza así, con esta O que está acá, con una rayita en el medio. Eso simboliza que el conjunto, significa que el conjunto es un conjunto vacío, que no hay nada dentro de ese conjunto, ¿sí? Que ese conjunto está vacío. Por otro lado, ¿puede haber un conjunto que tenga infinita cantidad de elementos? Bueno, sí, puede haber un conjunto que tenga infinita cantidad de elementos. Si yo hablo del conjunto, por ejemplo, de los números reales, que en algún momento vamos a ver que son los números que yo utilizo habitualmente, donde están incluidos los números decimales, donde están incluidos los números, ¿cómo se llama? Los números irracionales, los números racionales, bueno, está incluido todos los números que yo puedo utilizar. Entonces, bueno, ese conjunto es infinito porque hay infinita cantidad de escalones entre un número y otro. Entonces sí voy a tener infinita cantidad de elementos en ese conjunto. ¿Y hay conjuntos que tengan un solo elemento? Sí, se llaman conjunto, entonces, de un elemento se llama conjunto unitario. Así que bueno, espero se haya entendido este concepto y nos vemos en los próximos